Ok, bueno, mucho gusto. Ya me di cuenta que es una clase abierta el día de hoy, ¿verdad? Pues les doy la más cordial bienvenida. Vamos a empezar con nuestro módulo 5 del protocolo de Estambul. Em, Permíteme un segundo. Listo. Quería ver si ya se encontraba el ponente que nos va a impartir la clase de hoy. En este módulo vamos a tener dos ponentes. Las primeras cuatro clases nos las va a dar el maestro Kevin Jafet Valdés Vega y después vamos a tener impartiendo las siguientes clases a la maestra Yasmín, ¿vale? Vamos a dar inicio. Les voy a presentar al ponente del día de hoy, que es el maestro Kevin Jafet Valdés Vega. Cuenta con una maestría en psicología clínica en el Instituto Superior de Estudios de Occidente. Tiene una especialidad en victimología en el Instituto Colimiense de Ciencias Forenses. También cuenta con una licenciatura en Psicología Criminológica con mención honorífica. También es nuestro subdirector académico en Consultoría en Psicología Forense y Clínica. También ha sido docente a nivel licenciatura y maestría en instituciones privadas, impartiendo clases sobre los temas de victimología, criminología, psicopatología, psicología forense, abuso sexual infantil, entre otros temas. Asimismo, ha sido perito en psicología con 6 años de experiencia en la realización de informes periciales a víctimas e imputados en el ámbito penal y en otras áreas del derecho, tales como civil, familiar y laboral. También ha sido perito en psicología adscrito a la Fiscalía de Investigación en Delito en Agravio en contra de niños, niñas y adolescentes desde junio del 2023 a septiembre del 2025. Ha sido ponente en diversos eventos académicos, participando en congresos, sinopsios nacionales e internacionales sobre temas relacionados con psicología forense, victimología, criminología y violencia de género. Cuenta con certificaciones en los siguientes diplomados y cursos, como es el Protocolo de Estambul en la práctica jurídica y forense, psicometría forense, psicopatología y diagnóstico, psicopatología con persecuciones forenses, terapia sistémica familiar, psicología forense y perspectiva de género, justicia penal para adolescentes y prevención de la delincuencia juvenil, evaluación psicológica forense en abuso sexual y violencia sexual, entrevista psicológica forense de niñas, niños y adolescentes y entrevista de apoyo ministerial, así como psicología forense especializada en niñas, niños y adolescentes. Estas certificaciones respaldan su experiencia laboral que ha tenido. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, maestro Kevin, el micrófono es todo suyo. Estoy a sus órdenes, me presento de nuevo, soy la licenciada Karen y cualquier cosa que usted necesite, no dude en pedírmela. Gracias, Karen. Muy buenos días. Bueno, agradecerles que se hayan conectado este sábado a las 11 de la mañana. De repente a uno ocupamos justamente los fines de semana para descansar de nuestras labores cotidianas. Pero bueno, les agradezco quienes se hayan conectado, tanto a los del diplomado como a quienes están de manera gratuita. Bueno, vamos a comenzar. Este módulo es la continuación para quienes están dentro del diplomado, del que tuvieron con la maestra Gloria, justamente de la parte de la entrevista. Ajá. No voy a profundizar mucho sobre aspectos psicopatológicos, porque eso lo van a ver como curso o quienes están dentro del diplomado con la maestra Yasmín, ¿ok? Por cuestiones justamente de agenda, la maestra Yasmín no podía dar las primeras 4 clases, entonces por eso yo estoy dando estas 4 primeras, siendo lo de las pruebas psicológicas. Pero recordemos que en las partes introductorias, pues hay que hablar sobre por qué es importante, pues, utilizar algunas pruebas, considerar algunas pruebas y qué es lo que podríamos estar evaluando en casos de los que estemos interviniendo, ¿no? Y en esta cuestión, pues viene siendo algunas cuestiones sobre la tortura, ¿ok? Entonces, para quienes a lo largo de esta hora y media
de esta clase, quienes tengan alguna duda o algo, eh, pueden utilizar la función de alzar la mano y les habilitan el micrófono sin problema. ¿Ok? Voy a estar al pendiente del chat por cualquier pregunta que tengan. Y bueno, vamos a comenzar. De las pruebas que vamos a estar viendo a lo largo de las clases, son cuatro. eh, son cuatro clases. Como tal, no son clases ¿cómo se llaman? Para aprender a calificarlas, ni interpretarlas, ni nada por el estilo. Ajá, sino es una descripción justamente de qué es lo que podemos tener de estos hallazgos de las pruebas y para qué nos pueden servir en estos casos de tortura y malos tratos. ¿Ok? Ya para profundizar sobre su uso, su calificación, interpretación, la descripción teórica y etcétera, yo sí les invito a que se inscriban al Diplomado de Psicometría Forense, que acaba de iniciar hace unas semanas y que justamente está iniciando con el módulo de la evaluación de la inteligencia. Ajá. Entonces, las pruebas que vamos a estar hablando durante estas cuatro clases van a poderlas ver a mayor profundidad en el diplomado de psicometría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente en hora y media, duden mucho que en hora y media en algún curso o 2 o 3 horas, ustedes puedan aprender adecuadamente una prueba psicológica. Entonces, estas son algunas cuestiones sobre qué es lo que podríamos estar evaluando, qué tipo de pruebas y unas pequeñas indicadores que podemos encontrar en estos casos de tortura. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando estos casos de tortura y malos tratos, pues tenemos que conocer sobre las reacciones psicológicas más frecuentes. Ajá. Y que a lo largo de investigaciones a nivel internacional, y nacionales también, nos han realizado una revisión exhaustiva de cuáles son las reacciones psicológicas que se pueden encontrar frecuentemente en víctimas de este tipo de situaciones. Ajá. Y que de hecho, estas reacciones psicológicas más frecuentes, pues vienen de un largo campo de estudio que algunas veces pueden estar o no en en la persona evaluada. Ajá. No tiene por qué presentarse en todas, sino algunas van a presentar ciertas cuestiones, cierta psicopatología, pero justamente las pruebas psicométricas nos ayudan a corroborar esa sintomatología, esas hipótesis que nosotros realizamos. Ajá. Las pruebas psicométricas en sí no son la epístome de la psicología, eso sí, no, todo viene de todo un proceso de evaluación. Ajá, multimétodo, ajá, que justamente tenemos que añadirlo a la parte de la entrevista, ajá, la entrevista clínica y ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar tortura, ¿ok? Y que está dentro de estas diapositivas. Entonces, a lo largo de estas investigaciones, pues nos han dicho que una de las reacciones psicológicas más frecuentes es esta reexperimentación del trauma, ajá, donde justamente la víctima puede tener súbitas rememoraciones o recuerdos intrusivos, o los que una vez y otra vez revive o vive el incidente traumático, ajá, o que incluso la persona, estando despierta, estando consciente, puede sufrir estos recuerdos o puede sufrir pesadillas recurrentes que incluyen elementos del hecho traumático, ajá, ya sea en su forma original o en forma simbólica, ajá, algo que lo represente, alguna situación, algún lugar, alguna cosa, ¿ok? Entonces, ahí justamente la reexperimentación del trauma, la angustia ante la exposición a elementos que simbolicen o que se asemejen al trauma va a manifestar con frecuencia, pues, sentimientos de confianza, de miedo a las personas, ajá, y no a cualquier persona. Hay que recordar lo que significa justamente la evaluación de la tortura y malos tratos,
que tiene que realizarse con personas con alguna autoridad, ajá, y que generalmente tiene que ser servidores públicos. Ajá. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto casos, hasta en las noticias, del abuso de la fuerza y cuestiones de tortura y malos tratos ante personas privadas de su libertad o en detenciones, por ejemplo? Ajá. Ya sea algún policía de investigación, ya sea Ministerio Público o etcétera. Lo que antes se conocía algunos métodos, el famoso tehuacanazo, ¿no? Entonces, siempre que la persona, bueno, la víctima, en este caso la víctima, pues va a tener esta desconfianza con personas que presenten alguna autoridad, ajá, en los que las autoridades justamente, como todo lo vemos, puede ser algún médico, algún psicólogo, bien, algún trabajador social, o etcétera, viene esta suspicacia cualquiera que presente alguna autoridad o alguna situación, laboral que detone esa autoridad. Ajá. Y que de cierto modo las víctimas pues van a desconfiar aunque vengan por su parte, que la persona los haya contratado o etcétera, para que en su caso va a tener aún esta suspicacia. Ajá, entonces, tenemos que recordar en investigaciones que en países o situaciones en que justamente las autoridades participan en violaciones de los derechos humanos, pues no deben de considerarse sistemáticamente patológicos la desconfianza y el temor ante los representantes de la autoridad. Ajá. Por eso muchas veces algunas personas refieren en los medios y todo que le tienen más confianza al ratero de la colonia que a los policías que están en la vialidad o algún policía que los llega a auxiliar, ¿no? Entonces, por todos estos casos que hemos visto, ajá, a lo largo de la historia de México y hasta en otros países. ¿Ok? Otra de las reacciones psicológicas es esta parte de la evitación, el embotamiento emocional. ¿Qué es esto? Que es toda esta evitación de todo tipo de pensamiento, de conversaciones acerca de lo sucedido. Ajá, permítame tantito. Un minutito. Ya regresé, disculpen. Es que me estaba marcando un abogado. Entonces, les estaba explicando esta parte de la evitación del embotamiento emocional, en el que la persona trata de evitar de cualquier manera el pensamiento, los recuerdos, ajá, conversaciones, actividades relacionadas, ajá, lugares o personas que despierten esos recuerdos. Por ejemplo, en casos que me ha tocado evaluar, muchas veces em, cuando sufren esta situación de trauma por tortura y malos tratos, ha sucedido que cuando van a fiscalías, a alguna fiscalía en la que se presentaron, pues reexperimentan ese recuerdo y tratan de evitar, ajá, acercarse a ese lugar o acercarse a alguna situación. O hasta llega el momento en el que si ven alguna autoridad, por ejemplo, algún policía o algo relacionado, ajá, simbólicamente, pues tratan de evitarlo. Ajá. Justamente para evitar ese malestar emocional, evitar esos recuerdos traumáticos. ¿Ok? Hay una hay una profunda constricción afectiva, claramente. Hay una profunda desafectación emocional, personal. Hay un aislamiento social también, que las personas dicen, es que yo ya no salgo de mi casa porque tengo miedo de que me detengan y me vuelvan a hacer lo mismo. Ajá. Por eso ya dejé de trabajar, dejé de realizar mis actividades, ¿no? Si tengo que pasar por ese mismo lugar hago lo posible para no pasar de nuevo por ahí, ¿no?
También llega a suceder por esta parte de la evitación y el embotamiento emocional, pues que se da una incapacidad para recordar algún aspecto importante del trauma. Ajá, por ejemplo, al momento de la detención, al momento del traslado o etcétera. ¿Ok? Luego viene esta parte de la hiperexcitación, ajá, que es toda esta dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo. Va a haber situaciones de hiperexcitación como de irritabilidad o estallidos de cólera, ajá, en los que algunos familiares al entrevistar, porque nosotros al momento de evaluar esta cuestión de la tortura y malos tratos, pues tenemos que tener información colateral en toda evaluación forense. Ajá. Ya sean niños, niñas, adolescentes, personas adultos mayores o personas adultas, etcétera. Sea cual sea la evaluación forense, tenemos que hacer entrevistas colaterales. Ajá. ¿Por qué? Porque la persona que sufre estas consecuencias psicológicas en algunas ocasiones no se va a dar cuenta de esa irritabilidad o estallidos de cólera, por ejemplo. Ajá. O algunas dificultades en su entorno psicosocial. Ajá, en sus esferas psicosociales, pero que la demás gente sí se da cuenta de lo que sucede, del cambio comportamental y que justamente esas personas nos van a dar esa información rica al momento de evaluarlos. Ajá. Y hasta podemos ver esta parte de la irritabilidad en cuestiones, por ejemplo, durante la evaluación. Ajá, al momento de complementar las pruebas, al momento de la entrevista, al momento de explicarle de qué consiste la evaluación, o etcétera, del proceso, esa parte de irritabilidad. Ajá, o hasta estallidos de cólera cuando no le llegamos a entender alguna cuestión o ellos tratan de darse a entender y no lo hacen, etcétera. Ajá. Va a haber situaciones en las que va a ser difícil la concentración en algunas cuestiones durante la entrevista, durante la evaluación y hasta en alguna cuestión de vida. Ajá. En sus actividades día a día, etcétera. Ajá. Va a haber una hipervigilancia, va a haber una hipervigilancia en todo momento, va a haber estas reacciones de sobresalto exagerado, ajá, va a haber esta ansiedad generalizada, va a haber respiración superficial, va a haber esta hiperhidrosis, esta sudoración, va a haber situaciones en la sequedad de la boca, mareos, problemas gastrointestinales, ajá, que nosotros en las entrevistas de las entrevistas psicopatológicas, pues lo tenemos que ir revisando. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando cualquier caso, tenemos que guiarnos en guías de entrevista psicopatológicas para poder justamente profundizar la sintomatología en la que se encuentra la persona, ajá, o qué es lo que, cómo vive esa sintomatología, ¿ok? Pues después viene esta parte de síntomas de la depresión, que se va a observar algunos síntomas como el estado de ánimo depresivo, esta parte de la anedonia, esta clara disminución del interés o del placer en cualquier actividad que antes le gustaba o antes realizaba, alteraciones del apetito, pérdida de peso o que ha ganado peso, insomnio, hipersomnio, ajá, agitación, va a haber una lentificación psicomotriz, que hasta alguna vez le podemos preguntar, oiga, ¿usted le han dicho que se mueve más lento de lo normal a alguien o algo? Dice, sí, mi mamá me ha dicho, o mis familiares sí me han dicho que como que me muevo un poquito más lento que antes. Ajá. Va a haber cansancio durante todo el día y que a pesar de que la persona haya, entre comillas, haya dormido bien, un cansancio extremo durante casi todo el día. Ajá. Pérdida de energía, va a haber situaciones de sensaciones de inutilidad, unos sentimientos excesivos de culpa, por ejemplo. Obviamente, a la parte de la hiperexcitación, pues también devienen en los síntomas de depresión, pues estas dificultades
de prestar atención, de concentración y de recordar algún acontecimiento, ¿no? Y en algunos momentos puede darse estos pensamientos de muerte, ideas de suicidio o intentos de suicidio. Ajá. También la disminución de la autoestima y del sentido del futuro. Aquí es donde justamente la víctima tiene la sensación de haber sufrido daños irreparables y un cambio irreversible de su personalidad. Aquí el sujeto tiene la sensación de pérdida del sentido del futuro, no tiene expectativas de su carrera, de su vida, si está casado, pues de su matrimonio. Ajá. Expectativas si tiene hijos sobre la crianza de sus hijos o hasta de una duración normal de su vida, por ejemplo. Ajá. Obviamente, en estas situaciones también, pues viene esta parte de la disociación, la despersonalización y comportamientos atípicos. Ajá. Donde justamente cabe recordar nuestras clases de psicopatología, que la disociación justamente es este quiebre en la integración de la conciencia, de la autopercepción, la memoria y las acciones. Ajá, entonces la persona puede verse separada o estar inconsciente de ciertas acciones o puede sentirse como si estuviera dividido o dividida en dos, como si se viera a sí misma como si fuera una película. Ajá. No sé si han visto la película de Intensamente, por ejemplo, en los recuerdos donde la niña en los recuerdos se ve como en tercera persona, así, por ejemplo. Ajá. Esta parte de la despersonalización es un sentirse desprendido de uno mismo, de su propio cuerpo. Los problemas de control y los impulsos también van a dar lugar a comportamientos que aquí la víctima considera muy atípicos respecto a lo que era su personalidad antes del trauma. Ajá. Por ejemplo, que era una persona que antes era cautelosa, que era alguien que sopesaba los riesgos, pero que ahora ya no. Ajá. Y ahora es alguien que se lanza y tiene comportamientos de riesgo para sí mismo, para alguien más. Ajá. Ay, perdón, es que tosí. De las quejas somáticas, pues como bien dice su nombre, ¿no? Entre las víctimas, pues de tortura, pues son frecuentes los síntomas somáticos como dolores corporales, dolores de cabeza, las cefaleas, otros síntomas físicos o que no pueden tener una base objetiva, ajá, donde no hay una explicación médica. Entonces, la única queja que se manifiesta puede ser el dolor, que puede variar tanto en la ubicación en el cuerpo como en su intensidad. Entonces aquí, justamente los síntomas somáticos pueden deberse directamente a las consecuencias físicas de la tortura o hasta en algún punto tener un origen psicológico. Ajá. Por ejemplo, todos los tipos de dolores pueden ser consecuencia física directa de la tortura o tener este origen psicológico y que entre las quejas somáticas típicas que refieren algunos estudios, pues está, por ejemplo, el dolor dorsal, dolores en las zonas musculoesqueléticas, dolores de cabeza, las cefaleas, ¿no? Y que justamente obedecen con frecuencia a lesiones hasta craneales, por ejemplo. Y que justamente los dolores de cabeza son muy frecuentes, la literatura científica nos lo dice, que estos dolores de cabeza son frecuentes en los supervivientes de la tortura y muchas veces se convierten en dolores de cabeza crónicos o cefaleas crónicas postraumáticas. Ajá. Y que obviamente también van a estar causadas o exacerbadas por la tensión y el estrés que vivió la víctima. Ajá. A su vez, pues va a haber disfunciones sexuales, obviamente. Ajá, donde justamente las disfunciones sexuales son frecuentes entre las víctimas o supervivientes de la tortura y en particular, aunque no exclusivamente, entre los que han sufrido torturas sexuales o violaciones. Ajá.
de cualquier tipo de tortura. En algunos casos extremos, pues va a haber sintomatología psicótica. Pero aquí, al evaluar la psicosis, tenemos que ver las diferencias culturales, las diferencias lingüísticas que se pueden confundir con síntomas psicóticos y que tenemos que tener en cuenta antes de diagnosticarlo. Ajá. De diagnosticar a alguien como con algún trastorno del espectro psicótico. Ajá. Y que obviamente es preciso evaluar los síntomas dentro del contexto cultural propio de la persona. Tenemos que ver las reacciones psicóticas, que pueden ser estas breves o prolongadas, o que los síntomas pueden aparecer mientras la persona está detenida o torturada o después de esa situación. Ajá. Que pueden salir delirios, pueden haber alucinaciones auditivas, visuales, las olfativas, las táctiles. Ajá. También puede haber ideas o comportamientos extravagantes, por ejemplo. Va a haber ideas de referencia o distorsiones perceptivas que pueden o adoptar la forma de pseudoalucinaciones. Ajá. Y en estados, por ejemplo, del trastorno límite, por ejemplo, o francamente, puramente del trastorno psicótico. ¿Ah? También suceden, perdón por el ruido, las falsas percepciones y las alucinaciones que se producen en el momento de dormirse o de despertarse y que son frecuentes en la población general y no denotan la existencia de una psicosis. Entonces, no es infrecuente que víctimas de tortura, pues en las evaluaciones nos digan que a veces oyen gritos, que les llaman por su nombre o que ven en algunas ocasiones sombras, pero sin presentar estas señales o síntomas típicos de un trastorno psicótico. A su vez, de esta parte de la psicosis, va a haber esta parte de la paranoia y delirios de persecución, ajá, donde justamente las víctimas que tienen antecedentes de tortura, ¿no? Pues van a sufrir una recurrencia de estos trastornos, ajá, y que justamente más si la persona tiene antecedente, por ejemplo, de un trastorno bipolar, de un trastorno depresivo o de depresión grave, ajá, que recurrente con síntomas psicóticos. ¿Ok? Otra cuestión es el consumo de sustancias, que en las víctimas de tortura, pues es frecuente que desarrollen estos cuadros de alcoholismo o toxicomanías, pues como una forma para evadir sus recuerdos traumáticos, ajá, y de regular sus afectos y de controlar hasta su ansiedad, ajá. Y obviamente va a haber esta situación, este, esta situación de daño neuropsicológico en algunas situaciones que justamente la tortura puede causar pues un traumatismo físico que dé lugar a diversos grados de daño cerebral. Ajá. Se puedan a presentar golpes en la cabeza, esta situación de la asfixia, la malnutrición, ¿no? Prolongada, pueden tener consecuencias neurológicas y neuropsicológicas a largo plazo y que estas no son tan fáciles de detectar en un reconocimiento clínico, ajá, en un reconocimiento médico. Entonces, en todos los casos de daño cerebral, no puede documentarse mediante técnicas de formación de imágenes o procedimientos médicos. Aquí la evaluación y la realización de pruebas neuropsicológicas, pues puede llegar a ser la única forma segura de documentar esos efectos y que frecuentemente los síntomas pues van a hallarse en evaluaciones que son similares a los que componen, por ejemplo, la depresión grave o el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo.
¿Ok? ¿De esto tienen alguna duda o algo? ¿Algún comentario? No, maestro Kevin, y tampoco hay dudas en el chat. Ok, muchas gracias, Karen. Entonces, de las clasificaciones de diagnóstico, aquí tenemos que tener en cuenta que aunque las principales quejas y los hallazgos más importantes que se han hecho entre los supervivientes o las víctimas de la tortura son muy diversos y están relacionados con la experiencia vital propia de cada persona, y con su contexto cultural, social y hasta político. Aquí es conveniente que nosotros como evaluadores estemos familiarizados con los trastornos más frecuentes y que han sido diagnosticados justamente a las personas víctimas de tortura. Además, no es infrecuente la presencia de más de un trastorno mental y los trastornos mentales relacionados con el trauma, que presentan una comorbilidad muy considerable en todo su espectro. Ajá. Y que obviamente diversas manifestaciones de ansiedad y depresión son los síntomas más frecuentes y derivados de la tortura. Ajá. Entonces, por esto no es infrecuente que la sintomatología ya descrita se clasifique dentro de las categorías de ansiedad y trastornos del humor. Ajá. Entonces, para esto tenemos que conocer los dos sistemas de clasificación más destacados, y estar familiarizados en ellos. Uno de los principales, pues es la CIE-11, la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y el otro es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, que ahora está en su nueva versión, el DSM-5, texto revisado. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que al momento de realizar las evaluaciones tenemos que centrarnos en los diagnósticos más frecuentes y relacionados con el trauma. Ajá. Y entre ellos, pues está justamente los trastornos depresivos, que los estados depresivos son casi universales, eso lo tenemos que tener en cuenta entre los supervivientes de la tortura. En el contexto de la evaluación de las consecuencias de la tortura, es problemático dar por supuesto que el TEP y la depresión grave son dos entidades distintas con etiologías claramente diferenciables. Entonces, entre los trastornos depresivos van a figurar la depresión grave, el trastorno depresivo grave de un solo episodio, los trastornos depresivos recurrentes, que estos tienen más de un episodio. ¿Ah? Entonces, los trastornos depresivos pueden presentarse con o sin síntomas psicóticos, catatónicos, melancólicos o atípicos, y que de hecho el DSM-5, para poder hacer un diagnóstico del episodio de depresión grave, es necesario tomar el periodo de mínimo de 2 semanas que se presenten 5 o más de los síntomas que menciona. Ajá. Y que por lo menos uno de los síntomas debe de ser el estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer. Ajá. Después viene esta clara disminución del interés o placer en toda práctica, de toda actividad que realice la persona, pérdida o alteración del apetito, esta parte del insomnio o hipersomnio, que ya les comentaba hace un momento. Va a haber este cansancio o pérdida de energía, sensación de utilidad o de culpa excesiva o inadecuada. Ajá. Va a haber una disminución de la capacidad de pensamiento, de la concentración. Entonces, para poder hacer este diagnóstico, es necesario que los síntomas sean causa de una angustia considerable o de una grave perturbación, ajá, del funcionamiento social y profesional. Ajá. Y que estos no sean derivados a un trastorno fisiológico o no se expliquen dentro
de otro diagnóstico de alguno de los manuales internacionales. ¿Ok? Híjole, y luego viene el trastorno de estrés postraumático, que el diagnóstico que es más frecuente es en los casos de tortura y que justamente se asocia las consecuencias psicológicas de la tortura pues al estrés postraumático. Entonces, la asociación entre la tortura y este diagnóstico está muy arraigada entre diversos profesionales de la salud, y profesionales del derecho. Ajá. Entonces, se ha creado esa impresión errónea y simplista de que el trastorno de estrés postraumático es la principal consecuencia psicológica de la tortura. Y a veces no sucede eso. Entonces, hay que tener muy en cuenta que no porque no presente trastorno de estrés postraumático, quiera decir que no sucedió la situación, este, traumática, ajá, la tortura. Esa es una idea errónea que algunos colegas aún siguen teniendo, ajá, y no debe de ser así. Entonces, justamente los diagnósticos, los criterios diagnósticos de los manuales nos dicen que debe de estar la presencia de trastorno de la memoria en relación con el trauma. Por ejemplo, estos recuerdos intrusivos, estas pesadillas o incapacidad de recordar estos aspectos de trauma, que justamente la persona va a ser incapaz de recordar con precisión detalles específicos de los actos de tortura. Pero, pero, sí puede recordar los principales aspectos de su experiencia de la tortura. Por ejemplo, en algunos casos, la víctima puede recordar que fue agredida sexualmente en varias ocasiones, pero no las fechas exactas, los lugares donde sucedió o detalles del entorno o de las personas que la torturaron. Ajá, y entonces, en esas circunstancias, la incapacidad de recordar detalles precisos refuerza, en lugar de reducir, pues refuerza la creencia de la historia que narra la persona superviviente. Ajá. Entonces, los principales aspectos de la historia, pues se tienen que mantener su coherencia en las distintas entrevistas que se le realicen. Ajá. Y que justamente el diagnóstico que la CIE da sobre el TEP es similar al del DSM-5. Ajá. Y que va a ser agudo, va a ser crónico o hasta diferido. Ajá. Y que los síntomas pueden durar más de un mes y el trastorno puede provocar considerablemente una angustia o grave perturbación del funcionamiento de la persona. Ajá. Entonces, para diagnosticar un trastorno de estrés postraumático, es preciso que el sujeto haya estado expuesto a un acontecimiento traumático que haya entrañado experiencias amenazadoras de su vida o de la vida de otros o causado sensaciones intensas de temor o de horror. Ajá. Entonces, también el acontecimiento pues debe ser vivido persistentemente de una o más maneras. Por ejemplo, esta rememoración angustiosa, ajá, intrusiva de los hechos, sueños angustiosos recurrentes, ajá, esta parte de sensación como si el hecho se repitiera, incluido esta parte de la angustia psicológica ante la exposición a elementos que van a hacerlo recordar el acontecimiento y van a reactivar la sensación fisiológica a otros aspectos que asemejen el acontecimiento o que lo van a simbolizar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos en estas evaluaciones de la tortura, pues también tenemos que considerar la transformación duradera de la personalidad. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente la literatura científica nos dice que tras un estrés extremo, un estrés catastrófico o de carácter prolongado, pueden aparecer trastornos de la personalidad adulta en sujetos
que antes no los presentaba. Ajá. Que antes no habían padecido ningún trastorno de personalidad. Ajá. Y obviamente entre los tipos de estrés extremo que pueden alterar la personalidad, van a figurar las experiencias de traumáticas en estos casos. Ajá. Y que obviamente, pues puede haber una consecuencia o un sentimiento de esta situación amenazadora ante la vida. Ajá. Por ejemplo, el ser víctima de tortura. Ajá. Y en otras situaciones. Entonces, la C11, de hecho, para el diagnóstico de transformación duradera de la personalidad, nos dice que solo se formulará cuando haya señales claras de este cambio y que este cambio tiene que ser significativo y persistente de la forma de cómo el individuo percibe, relaciona o piensa habitualmente sobre su entorno y sobre sí mismo, y que obviamente está asociado a comportamientos inflexibles y mal adaptativos y que no se manifestaban antes de la experiencia traumática. Entonces, el diagnóstico excluye, todos estos cambios que sean manifestación de otro trastorno mental o síntomas residuales de cualquier trastorno mental previo. Ajá, perdón. Entonces, las alteraciones de la personalidad y el comportamiento pueden estar causadas por enfermedad o disfunción o daños cerebrales. Ajá. Y que de hecho la CIE nos dice que para poder diagnosticarlo, conforme a sus criterios diagnósticos de esta transformación duradera de la personalidad, es preciso que estos cambios de la personalidad se mantengan mínimo durante 2 años tras la exposición al estrés catastrófico. Entonces, la CIE justamente especifica que el estrés debe ser tan extremo que no sea necesario tomar en consideración la vulnerabilidad personal para explicar esos efectos sobre la personalidad, que esta alteración de la personalidad se va a caracterizar justamente en una actitud hostil o desconfiada hacia el mundo. Va a haber situaciones de distanciamiento social, eh, sensaciones de vacío o de desesperanza, ajá, o de hallarse al borde, ¿no? Y que va a estar como una amenaza constante y hasta un sentimiento de extrañamiento de su entorno, ¿ok? ¿De esto tienen alguna duda o algo? Mm, ¿No? Ok. Luego viene lo del consumo de sustancias. Aquí, obviamente, los especialistas, investigadores, han observado que justamente las víctimas de la tortura con frecuencia desarrollan de manera secundaria un cuadro de alcoholismo o toxicomanía, pues de esta forma de obstaculizar los recuerdos traumáticos. Ajá. Y para regular, pues las emociones desagradables, controlar la ansiedad, ajá, pero es frecuente la presencia simultánea de otros trastornos o en algunos casos hasta el trastorno de estrés postraumático, ajá, y que apenas se han realizado estudios sistemáticos sobre el consumo excesivo de sustancias en supervivientes de la tortura. Entonces, estas investigaciones se las voy a pasar, estas investigaciones relativas a los grupos que sufren algún trastorno, incluyen a supervivientes de la tortura, a refugiados, prisioneros de guerra o hasta estos ex militares, ajá, o combatientes de conflictos armados, ajá.
Entonces, estos estudios en estos grupos pues revelan que la prevalencia del abuso de sustancia pues va a variar entre los grupos y hasta en el contexto cultural. Ajá. Y por ejemplo, estos estudios dicen que los ex prisioneros de guerra con algún trastorno y hasta con trastorno de estrés postraumático estaban más expuestos al consumo excesivo de sustancias, mientras que los excombatientes presentaban índices elevados de coexistencia del trastorno de estrés postraumático con el abuso de sustancias, a lo que justamente llegamos a llamar patología dual. Ajá. Entonces, en resumen, estos grupos de evaluación han sido expuestos al trastorno de estrés postraumático y se han recogido en estos estudios pruebas muy importantes en el sentido de que el abuso de sustancia puede estar acompañado a algún otro trastorno mental o emocional en los supervivientes de la tortura. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que conocer los componentes de la evaluación en casos de tortura y malos tratos, y que esto conlleva justamente a a las partes que tiene que considerarse en las evaluaciones psicológicas o hasta psiquiátricas. Ajá. Y que lo primero de ellos es justamente esta parte de de la historia de la tortura y malos tratos, que ya lo vieron con la maestra Gloria, me parece, sobre esta situación de la entrevista, esta historia esta historia, esta parte de la historia de la tortura y malos tratos. Ajá, entonces aquí justamente en la historia de tortura y malos tratos, tenemos que recoger la mayor cantidad de información completa de las torturas, de las persecuciones y otras experiencias traumáticas importantes. Ajá, y que en esta parte de la evaluación suele ser muy agotadora para la persona que está siendo evaluada. Ajá. Y es por eso que es necesario proceder en varias sesiones de la entrevista. Ajá. Entonces, justamente la entrevista, como lo vieron en el módulo pasado, quienes están en el diplomado y lo tomaron también como curso, la entrevista tiene que comenzar por un resumen general de los acontecimientos para luego pasar a los detalles de las experiencias de tortura. Ajá. Y aquí es preciso que nosotros como evaluadores conozcamos las cuestiones jurídicas pertinentes, ya que estas van a determinar la naturaleza y la cantidad de información necesaria para poder documentar adecuadamente los hechos. Ajá. Luego viene lo de las quejas psicológicas actuales. Es aquí donde se realiza la determinación del funcionamiento psicológico actual, que es el núcleo de toda la evaluación. Ajá. Entonces, hay estudios que nos dicen que, por ejemplo, hay de prisioneros de guerra que han sido brutalizados y han sido víctimas de violencia sexual. Estos estudios nos dicen que se muestra entre un 80% de los casos una prevalencia de por vida de un trastorno mental o hasta del trastorno de estrés postraumático. Ajá. Y que justamente es preciso formular preguntas concretas relativo a las categorías del trastorno de estrés postraumático que está dentro de de los manuales diagnósticos. Tenemos que evaluar justamente el retorno de la experiencia del acontecimiento traumático, esta parte de la evitación, esta parte del el embotamiento de la reactividad, incluida la amnesia y la excitación, y que tenemos que describir con detalle los síntomas afectivos, cognitivos y conductuales.
esta triada siempre tiene que estar, y no solamente en estos casos de tortura, en todos los casos que nosotros atendemos a víctimas, las consecuencias o los síntomas cognitivos, afectivos y conductuales. Ajá. Entonces, otra cuestión, la ausencia de síntomas puede deberse a la naturaleza episódica y con frecuencia diferida del trastorno subyacente o que se nieguen los síntomas a causa de la vergüenza, a lo que vamos a estar viendo justamente en las pruebas psicológicas, cuando veamos ya las pruebas, esta parte de la minimización o de la impresión positiva, ajá, que en algunos casos va a suceder. Después viene esta historia posterior a la tortura, que en esta parte de la evaluación, pues se trata de obtener toda la información sobre las actuales circunstancias de la vida del sujeto. Aquí nosotros tenemos que investigar sobre fuentes colaterales y actuales de cómo ha sido su entorno. Ajá, por ejemplo, si ha habido alguna separación o pérdida de seres queridos, si ha habido alguna huida de su lugar de origen. Ajá. Además, aquí nosotros como evaluadores tenemos que investigar qué capacidad tiene la persona de ser alguien productivo y ocuparse de sí misma y de otros, así como con qué apoyos sociales puede contar. Ajá, a ver, déjenme ver el chat. Ah, todavía no se adelanten, a eso vamos. Ajá. ¿Qué aspectos tenemos que tener para la versión? Ok, ahorita a eso vamos. Ok, eso vamos uno por uno. Ok, entonces, de la historia previa a la tortura, em, aquí sí es conveniente describir la infancia, la adolescencia y la entrada en la vida adulta de la víctima, así como su entorno familiar, ajá, y su composición. Entonces, aquí, se tiene que hacer una breve descripción de la escolaridad también de la víctima, su vida laboral, y describir todo caso de traumas antiguos, como malos tratos durante la infancia, de violencia doméstica, o etcétera, hasta el medio en el que se desarrolló la persona, su medio cultural o religioso. Entonces, aquí tenemos que hacer la descripción de los traumatismos previos, porque es importante para evaluar el estado de salud mental y el funcionamiento psicosocial de la víctima de la tortura antes de la experiencia traumática. Y que de esta forma nosotros como evaluadores vamos a poder comparar el estado de salud mental con el que presentaba la persona antes de la tortura. Entonces, justamente para evaluar los antecedentes, nosotros tenemos que tener en cuenta que la duración y la gravedad de las respuestas del trauma se van a ver afectadas por muchos factores y que algunos de esos factores no son únicos, son las circunstancias también de la tortura, la percepción e interpretación de la tortura por parte de la víctima, el contexto social antes, durante y después de la tortura, los recursos de la comunidad y de las personas cercanas a la víctima, sus valores, sus actitudes con respecto a las experiencias traumáticas, la duración de los hechos traumáticos, los factores de vulnerabilidad, tanto genéticos como biológicos. Ajá. También es importante aquí la evaluación de la fase de desarrollo y edad de la víctima, la historia previa de traumas y la personalidad preexistente. Y que en muchos casos, por falta de tiempo y otros problemas, pues puede ser difícil obtener toda esta información en las entrevistas. Entonces, es importante, sea como sea, conseguir datos suficientes acerca del estado mental y el funcionamiento psicosocial anterior de la víctima o de la persona evaluada para hacernos una idea y de la medida posible que la tortura ha contribuido a los problemas psicológicos. Ajá. Luego viene esta parte de la historia clínica. De la historia clínica.
que aquí nosotros tenemos que resumir las condiciones de salud antes del trauma, el estado actual, los dolores corporales, las quejas de tipo somático, se utilizan medicinas y si estas pueden tener efectos secundarios. Aspectos importantes de su vida sexual también. Ajá. Si hubo intervenciones quirúrgicas anteriores u otros datos médicos, por ejemplo. Luego viene la historia psiquiátrica, que aquí tenemos que justamente preguntar a la persona sobre antecedentes de algún trastorno mental o psicológico, la naturaleza de ese problema y si ha recibido algún tratamiento o ha necesitado hospitalización en algún momento. Ajá. Y aquí justamente tenemos que investigar acerca del uso terapéutico anterior, hasta de medicinas psicotrópicas, por ejemplo. Ajá. De antecedentes, ahora sí, para quien estaba preguntando de los antecedentes de uso y abuso, aquí es necesario que nosotros tengamos que preguntar a la persona si ha consumido sustancias psicotrópicas antes y después de la tortura, y si se han producido cambios en la modalidad de uso y si ésta está utilizando sustancias para hacer frente al insomnio o a causas a sus problemas psicológicos o psiquiátricos. Entonces, aquí las sustancias en cuestión no son solo el alcohol, u otro tipo de drogas, sino también sustancias que se pueden utilizar abusivamente para la situación traumática. Ajá. Después viene la evaluación del estado mental, que aquí pues comienza en el momento en el que la persona ingresa a nuestro consultorio o nuestro cubículo o en cuanto se presenta. Ajá. Y nosotros tenemos que hacer nota de los aspectos de la persona, considerando, por ejemplo, si hay signos de malnutrición, si hay falta de limpieza, esta parte al niño personal, higiene al niño personal, cambios en la actividad motriz durante la entrevista, cómo está su lenguaje, ajá, su capacidad de establecer una relación con nosotros, ajá, su actitud ante la evaluación y que en el informe de la evaluación, pues debe de incluir todos los aspectos de toda una evaluación del estado mental, ajá, que es la apariencia general, la actividad motriz, el lenguaje, el estado de ánimo y la afectividad, el contenido del pensamiento, los procesos mentales, ajá, si hay alguna dificultad en los procesos mentales, si presenta ideas de suicidio o hasta ideas de homicidio, ajá. Y si la persona está adecuada en sus esferas vitales de tiempo, espacio y persona, la parte de la orientación, cómo está su memoria a largo plazo, ajá, a largo, corto y mediano, ajá. Y luego viene, creo que lo habían preguntado sobre el funcionamiento social. Viene el funcionamiento social en el que el trauma y la tortura pueden ser directa o indirectamente dañar la capacidad funcional de la persona. Además, la tortura puede causar indirectamente disfunciones cuando las consecuencias psicológicas de la experiencia pues alteran la capacidad del individuo para cuidar de sí mismo, de tener un sustento económico, de mantener a su familia o hasta seguir sus estudios, sus actividades con normalidad. Entonces, aquí nosotros, como especialistas, pues tenemos que evaluar el actual nivel de funcionamiento del sujeto. Ajá, preguntando acerca de sus actividades cotidianas, su funcionamiento social, cómo está en casa, si estudia o si trabaja, sus actividades sociales y recreativas y su percepción del propio estado de salud, también lo tenemos que indagar. Ajá. Aquí justamente nosotros tenemos que evaluar que el sujeto evalúe su propio estado de salud, que hable de la presencia o ausencia de alguna sensación de cansancio crónico, por ejemplo, o que comunique los cambios que vaya experimentando en su funcionamiento general. Ajá. Luego viene esta parte, que es lo que vamos a estar ya viendo,
en este módulo sobre las pruebas psicológicas y utilización de listas de comprobación y cuestionarios, que obviamente pues son escasos los datos sobre algunas pruebas que pueden funcionar a la hora de evaluar tortura y malos tratos. Ajá, son algunas. Ajá. Y que obviamente, pues en la evaluación de los supervivientes de la tortura, pues tenemos que tener en cuenta las características de las pruebas. Ajá. Por ejemplo, si la prueba carece de validez o confiabilidad, pues no nos va a servir mucho. Ajá. Entonces, tenemos que tener los factores que puedan incidir en la validez de las pruebas que nosotros utilizamos. Es por eso que nosotros tenemos que utilizar pruebas que tengan validez y confiabilidad altas y adecuadas y aceptadas por la comunidad científica para poder corroborar la sintomatología, ajá, la sintomatología y hasta esta parte de la actitud de la persona evaluada durante la evaluación. Ajá. Y que obviamente la persona que ha sobrevivido a la tortura puede tener dificultades para expresar en palabras sus experiencias o síntomas. Ajá. Entonces, es por eso que en ciertos casos es útil utilizar estas pruebas para que la persona refiera los acontecimientos traumáticos y los síntomas. Ajá. Y entonces nosotros, como evaluadores, pues vamos a estimar qué podría ser, qué test podría ser útil para su utilización y cuáles no. Que si, por ejemplo, si contamos con numerosos cuestionarios disponibles, los podemos utilizar. Y si no, ¿cuál de esos cuestionarios vamos a utilizar? Ajá. Y luego viene la parte de la opinión técnica, los componentes de la evaluación, que es aquí donde nosotros tenemos que formular una opinión clínica a fin de informar sobre signos psicológicos de tortura. Ajá. Si hay una concordancia entre los signos psicológicos y la denuncia de la tortura, si se puede decir que los signos psicológicos observados constituyen a reacciones esperables o reacciones típicas frente a un estrés extremo dentro de ese contexto cultural y social de la persona. Otra consideración, la evolución fluctuante con el tiempo del trastorno mental relacionado con traumas y cuál sería el marco temporal en relación con los hechos de la tortura. Ajá. ¿Cuáles son los factores? Este, ¿Cuáles son los factores eh, de estrés coexistentes que pueden afectar al sujeto? Por ejemplo, si aún dura la persecución, si hay algún exilio, hay algún tipo de migración, por ejemplo, si hay alguna pérdida de la familia o pérdida de la función social, qué repercusiones tienen estos factores sobre la persona. Ajá. Las condiciones físicas que contribuyen al cuadro clínico y que obviamente merecen una especial atención, los traumatismos craneoencefálicos, ajá, sufridos durante la tortura o hasta la detención, ajá, y hacer pensar el cuadro clínico que la denuncia de tortura, pues en algunos casos puede ser falsa, ajá. Entonces, aquí nosotros como especialistas tenemos que dar esta opinión sobre la coherencia de los signos psicológicos y la medida en que estos guardan una correlación con los presuntos malos tratos. Y tenemos que describir el estado emocional y la expresión de la persona durante la entrevista, sus síntomas, la historia de la detención y tortura y la historia personal anterior a la tortura y que tenemos que tomar nota de los factores como la aparición de síntomas específicos que estén relacionados con el trauma, la especificidad de todos los signos psicológicos y las modalidades del funcionamiento psicológico. También
tenemos que considerar factores adicionales, por ejemplo, dificultades de integración, el desempleo, pérdida del hogar, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una de esas cuestiones de que en el sujeto que fue víctima de tortura, hubo una catástrofe natural y perdió su hogar, por ejemplo, o alguna situación familiar o social, ¿no? Estresante. Entonces, aquí nosotros tenemos que evaluar y describir la relación y la concordancia entre los acontecimientos y los síntomas y ciertas condiciones físicas, por ejemplo, pues las lesiones fisiológicas, ajá, y que pueden requerir una evaluación más detallada, una evaluación médica. ¿Ok? Y hasta en algunos casos, alguna evaluación neuropsicológica o neurológica, que es lo que van a ver con la maestra Yasmín en el siguiente bloque. Ajá. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta si la persona presenta una sintomatología acorde con algún diagnóstico dentro de los manuales diagnósticos, el DSM o la CIE. Ajá. Y tenemos que especificar el diagnóstico y que puede ser aplicable más de un diagnóstico. Yo he tenido casos en los que puede presentar trastornos de ansiedad generalizada, trastorno depresivo y hasta un trastorno de personalidad. Ajá. Y en algunos casos hasta un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de estrés postraumático complejo. Ajá. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que advertir que si bien un diagnóstico de trastorno mental está relacionado con un trauma, pues va a apoyar esa parte de la denuncia de la tortura. Y el hecho de que no se reúnan los criterios diagnósticos no significa que el sujeto no haya sido torturado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Ajá. Entonces, el superviviente o la víctima de la tortura, pues pues sí, puede no reunir el conjunto de síntomas necesarios para satisfacer plenamente los criterios diagnósticos de alguno de los manuales. Y en estos casos, como en otros, los síntomas que presenta la víctima y la historia de la tortura que afirme haber experimentado se considera como un todo. Ajá. Y aquí tenemos que evaluar y describir en el informe el grado de coherencia que existe entre la historia de la tortura y los síntomas que nos llegue a referir la persona. Y que es importante tener en cuenta que ciertas personas, pues sí, a realizar falsas denuncias de tortura por muy diversas razones. O sea, mientras que otras pueden exagerar experiencias relativamente triviales por razones personales o hasta políticas. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener siempre en cuenta estas posibilidades y tratar de identificar las posibles razones para la exageración o invención de estas situaciones. Ajá. Y que de todas formas, nosotros como especialistas no debemos olvidar que la invención exige un conocimiento detallado de la sintomatología relacionada con los traumas que muy poca gente pues va a poseer. Entonces, todo el testimonio puede presentar incoherencias por diversas razones válidas, como pruebas de memoria resultantes de alguna lesión cerebral, alguna confusión, diferencias culturales en la percepción del tiempo o la parte de la represión de recuerdos traumáticos. Entonces, para poder documentar con eficacia todos estos indicios psicológicos de la tortura, nosotros es necesario como especialistas tengamos la capacidad necesaria para hacer en el informe una evaluación de estas coherencias e incoherencias. Y si nosotros llegamos a sospechar que hay invención, tenemos que prevernos con entrevistas adicionales que nos ayuden a permitir aclarar cualquier incoherencia que se pueda figurar en el informe que nosotros realicemos. Ajá. Entonces, también es importante que nosotros entrevistemos a familiares, amigos, estos informantes colaterales que podrán corroborar ciertos detalles de la historia. Ajá.
Y aquí es necesario que nosotros como especialistas realicemos estas evaluaciones adicionales y si se sigue sospechando que hay mención, pues tenemos que remitir pues el caso a otro o pedir la opinión de otro colega. No es malo hacer eso. Ajá. Entonces, la sospecha de dimensión, pues se puede documentar en la opinión hasta de los dos especialistas. Ajá. Puede ser hasta del médico o de algún otro colega psicólogo. Ajá. Y generalmente estas evaluaciones lo hacen en conjunto tres, el psiquiatra, el psicólogo o el médico, y algunas cuestiones hasta el médico con el psicólogo nada más. Ajá. O hasta hay veces en los que intervienen hasta neuropsicólogos, ¿ok? Y de la parte de la evaluación neuropsicológica, eh, en particular, se ocupa para hacer esta medición y clasificación de los trastornos de comportamiento asociados a algún daño cerebral orgánico que haya sufrido la persona durante la tortura. Ajá. Y que desde hace muchísimo tiempo, de hecho, en el nuevo protocolo de Estambul lo refiere. Ajá, que se reconoce que esta disciplina, la parte neuropsicológica, es útil para poder diferenciar entre los trastornos neurológicos con los psicológicos y así para poder orientar el tratamiento y la rehabilitación de pacientes o de evaluados que sufren justamente las consecuencias de daños cerebrales en diversos niveles. Entonces, las evaluaciones neuropsicológicas de las víctimas de tortura no son muy frecuentes, eso sí, no. Y hasta la fecha, hay pocas investigaciones al respecto. Hay pocas. De que las hay, pero son pocas. Entonces, en algunas cuestiones, la evaluación neuropsicológica de la persona, pues se realiza para justamente ver la afectación de alguna sintomatología de alguna lesión craneoencefálica, ¿ok? Y que obviamente esta parte de las limitaciones de la evaluación neuropsicológica va a haber muchísimos factores que llegasen a complicar la evaluación. ¿Por qué? Porque es como sucede, son factores que van a incidir en esta evaluación y que en esta evaluación va a verse limitada por factores, por ejemplo, falta de estudios de supervivientes de la tortura, ¿no? La utilización de normas basadas en la población que estamos evaluando, las diferencias culturales o lingüísticas, ajá, la traumatización añadida a aquellos que han experimentado el trauma, por ejemplo, y que son muy escasas las referencias que se hacen en los estudios publicados de la evaluación neuropsicológica a víctimas de tortura. Entonces, estos estudios pertinentes se refieren a diversos tipos de traumatismos craneoencefálicos y que la evaluación neuropsicológica de estos casos generalmente lo realizan para evaluar la presencia del trastorno de estrés postraumático. Ajá. Entonces, la evaluación neuropsicológica, tal como se conoce, pues se ha desarrollado y practicado en países occidentales y que se sigue utilizando como una estrategia actuarial. Ajá. Entonces, también es importante conocer cuáles son la importancia de una evaluación neuropsicológica y que puede infligir una nueva puerta a evaluar un nuevo traumatismo que el sujeto o la persona ha sufrido durante la tortura. Ajá. Y que en cualquier forma de procedimiento diagnóstico es preciso tener muchísimo cuidado para reducir al mínimo una situación traumática adicional al sujeto, como lo han visto con la maestra María Antonieta. Ajá. En el módulo 1, me parece no. Sí, me parece en el módulo 1
que ella hablaba justamente de las consideraciones éticas que nosotros tenemos que considerar para reducir justamente los sentimientos de revictimización. Ajá. Y bueno, creo que es la última. Si nos da tiempo para algunas preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda por el día de hoy? En lo que cambio las diapositivas. ¿No hay ninguna pregunta, Karen? Sí, acabo de ver una pregunta en el chat. Dice, maestro, ¿cuáles consideran que serían esas guías psicopatofísicas? A ver, déjame ver el chat. ¿Cuáles serían? Serían psicopatológicas. Psicopatológicas, ok. De las. ¿Te refieres a las guías de entrevista, Marilu? Ah, ok. Em, Hay una que se llama. Ay, el. Se abrevia. SCID, me parece. Esa es una. Y yo utilizo una entrevista psicopatológica del DSM-5 texto revisado. Esa, no la tengo en físico. Está en digital, pero no se puede descargar. Es, entrevista psicopatológica. A ver, déjenme ver yo la compré en la plataforma de la editorial Panamericana. Se llama Eureka. Déjenme ver. Ti, 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 ti. Que les pongo el nombre correcto. Ya. Es la guía de bolsillo del DSM-5, texto revisado para el examen diagnóstico. Y está la entrevista diagnóstica. Yo utilizo la entrevista diagnóstica del DSM-5 texto revisado que viene ahí. Ajá. Esa yo se la sugiero. Y está la entrevista clínica para trastornos del DSM-5, el SCID. SCID. Ajá. Cualquiera de los dos las pueden utilizar. Ajá. Y
Yo les sugiero, bueno, me ha funcionado muchísimo la primera que les comentaba, el de la guía de bolsillo del DSM-5, sobre el examen diagnóstico. Y ahí viene unos apartados de entrevista diagnóstica de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos, hasta de una hora. Ajá. Entonces, yo no la he podido conseguir en físico, pero la tengo en digital, pero no se puede descargar. Entonces, ahí después en los grupos de WhatsApp a quienes entraron gratis, les vamos a pasar la imagen. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con este primer instrumento de evaluación. Es el DSM-5. No sé si ayuda tu duda, Marilu. Ah, ok, ya vi el. Muchas gracias. Ok. Este, Vamos a iniciar con este primer instrumento, que es el LSD-50, el listado breve de síntomas en estos últimos minutos. Cuando nosotros em, estamos evaluando síntomas psicológicos, tenemos que tener en cuenta cuál es la descripción de por qué es síntomas psicológicos. Ajá. Em, Como lo dice la Real Academia Española, la definición de síntoma es la manifestación reveladora de una enfermedad o señal o indicio de algo que está sucediendo o va a suceder. Ajá. Luego viene la explicación en medicina y que el término de síntoma psicológico es es este dato subjetivo de enfermedad o situación del paciente. Ajá. O a cualquier fenómeno anormal, funcional o sensitivo percibido por el enfermo y que es indicativo de alguna enfermedad. Ajá. Y en psicología, cuando hablamos de síntomas psicológicos, es todo este conjunto de síntomas que son informaciones subjetivas relacionadas a la experiencia recordada y que van a influir, perdón, que van a incluir fenómenos no observables, por ejemplo, estados de ánimo, experiencias cognitivas, percepciones, actitudes, recuerdos, ajá, y que son pertenecientes al mundo privado de la persona evaluada. Ajá. Entonces, los síntomas, los síntomas tienen una clasificación. Los síntomas pueden clasificarse por tipologías teniendo síntomas perceptivos de la forma y el contenido del pensamiento, de la conciencia, de la atención, la memoria y el reconocimiento del lenguaje, la parte psicomotriz y afectivo. Ajá. Entonces, en esto tenemos que basarnos y conocer a la hora de utilizar estos listados breves de síntomas, que los autores del LCB-50, Abuin y Rivera, nos decían que la valoración de los síntomas proporciona información esencial para distintos fines. Por una parte, permite la detección de individuos con riesgo psicopatológico o que padecen alteraciones psíquicas y psicosomáticas. Entonces, conceptualmente, la evaluación de los síntomas ayuda justamente, como se muestra en pantalla, a organizar y a sistematizar alteraciones psicopatológicas en dimensiones sintomáticas. Ajá. Ayuda a valorar el cambio producido tras intervenciones psicoterapéuticas también, así como para detectar e identificar síntomas psicológicos y psicosomáticos en personas con enfermedades médicas y que es muy importante justamente para el pronóstico de alguna enfermedad. Entonces, el listado de síntomas es toda esta evaluación de síntomas psicológicos y psicosomáticos en las ciencias de la salud y en general, y en particular en psicopatología.
y que es fundamental para nosotros como psicólogos. Entonces, la evaluación de síntomas proporciona toda esta información esencial para 5 objetivos. ¿Cuáles son? El primero de ellos es detectar e identificar síntomas psicológicos y psicosomáticos en individuos con riesgo psicopatológico o enfermedades médicas. El otro es ayudar a organizar y a sistematizar alteraciones psicopatológicas en dimensiones somáticas, como ya les venía platicando hace un momento. Ayuda a valorar el cambio producido tras intervenciones psicológicas. Ajá. Cuando ya la persona está en terapia o etcétera, o hasta atención psiquiátrica. Ajá. También ayuda a realizar una valoración pronóstica en el tratamiento de la persona. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace la psicología es pronosticar, tanto diagnosticar como pronosticar. Ajá. Pronosticamos qué podría suceder si la persona no recibe el adecuado tratamiento psicológico. ¿Ok? Y la evaluación psicopatológica es esencial en el diseño de la intervención de los trastornos mentales y para poder identificar estos factores de protección o factores de riesgo que coadyuven justamente a los síntomas que se presentan en la persona evaluada. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos frente a instrumentos como el LSD-50, tenemos que tener en cuenta que yo les comentaba desde un principio que las pruebas psicológicas no son la epístome de la psicología, sino que nosotros tenemos que realizar las evaluaciones de manera exhaustiva y que es importante en la entrevista individual, que aquí vamos a recoger información de los síntomas referidos por las personas evaluadas junto con los signos observados por nosotros como profesionales y que tienen algunas desventajas como la capacidad de introspección para algunos evaluados, ajá, a la hora de la entrevista. Ajá, y que algunas veces se tiene un sesgo en la observación, el tiempo y el costo del procedimiento. Entonces, por eso es necesario la utilización de métodos más rápidos, económicos, para recoger una amplia gama y cantidad de información. Y los cuestionarios y escalas de evaluación sintomática, como el LCD-50, cumplen con estos requisitos porque son pruebas de screening, son pruebas rápidas, son pruebas muy económicas, que la entrevista y que nos van a ayudar a no perder esa precisión y que deben estar bien diseñadas. Que de hecho el LCD-50 deviene de la medida de detección psicopatológica que ha sido utilizada con mayor frecuencia, el SSL-90, el listado de verificación de síntomas 90 de Derogatis. Ajá, y posteriormente fueron haciendo sus versiones más abreviadas y de ahí nació el LSD-50. Ajá. Entonces, el SSL-90 ha sido cuestionada por la redacción de los ítems, el tipo de síntomas evaluados y su extensión o falta de evidencia factorial. Y por esas críticas nace el LSD-50, el listado breve de síntomas. ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Ya cumplimos con el tiempo. Para la siguiente clase vamos a ver esta y otra prueba más para casos de tortura. Entonces, si no tienen, para quienes están dentro del diplomado, no se preocupen, les vamos a proporcionar el manual de la prueba para que lo revisen, ¡ay! Se me cayó. Para que lo revisen. Ajá. Y para la siguiente clase, el día jueves, ¿verdad, Karen? Es el jueves. Sí, el Para jueves, el... maestro Kevin. ¿Mande? Sí, el jueves, maestro Kevin, el jueves. Ah, ok. Sí, tengo tantas clases que ya ni sé qué día es cuál. Este es el jueves. Entonces, para el día jueves, lleguen con sus dudas y las vamos revisando. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias.
Este, Maestra, sí, es parte de un diplomado, se llama Marilú, del protocolo de Estambul, pero este módulo lo pueden tomar como, como curso. Ajá, creo que les pasaron el flyer del curso. Ajá. Entonces, nos vemos el día jueves en la siguiente clase y espero verles ahí, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Karen. hasta luego. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias, maestro Kevin, por esta gran ponencia. Gracias.